¿cómo podemos entonces, según esta información, girar, darle una vuelta a ese momento del cierre? El momento del cierre es muy complejo por varios motivos. ¿Bien? El momento del cierre es muy complejo, primero, porque sucede algo que es tremendamente doloroso y que en todas las ocasiones que vamos a vender, tengamos más confianza o menos en lo que estamos haciendo, puede ocurrir, que es que te digan no. Que es que te digan no. El no aterra al ser humano. El no nos paraliza. El no nos asusta. Y existe un problema principal por el cual eso sucede. Cuando nos dicen que no, en realidad, mentalmente, a nivel de emoción, estamos asociando ese no a un rechazo personal. Apuntadlo si no lo tenéis claro. Cuando nos dicen que no, el mecanismo por el cual funciona el ser humano es asociar ese no a un rechazo hacia mi persona. Y eso no lo puedo gestionar bien. Es demasiado difícil. ¿Qué es lo que hago en muchas ocasiones? Permitir que el cliente utilice sus trucos y sus tretas para escabullirse de ni siquiera hacer una elección. ¿Os pasa con frecuencia que presentáis un producto a alguien o presentáis la oportunidad de negocio a alguien, esa persona os dice que sí, esa persona os aplaza y finalmente ni siquiera llega a decir que no? ¿Os pasa esto? Ni siquiera llega a deciros que no, simplemente en el tiempo se alarga, se alarga. ¿Os pasa esto sí o no? Levanta la mano. Nos pasa mucho. ¿Por qué pasa eso? Primero, porque la persona no os quiere decir que no para no haceros daño. Y en lugar de eso os miente, ya os lo he dicho antes. No nos importa lo que el cliente dice, nos importa lo que el cliente hace. Fantástico. Entonces el cliente va a escabullirse, va a darle la vuelta, os va a mentir solamente por no decir la realidad. Y la realidad es que no le interesa. Pero es que vosotros inconscientemente también lo vais a hacer. Porque es mucho más fácil de gestionar emocionalmente una persona que se va en el tiempo a una persona que te dice no, no lo quiero. Porque yo voy a interpretarlo como no, no te quiero. Lo cual es una gran diferencia. Yo para esto sugiero siempre dos pequeños trucos de interpretación. Al final es una interpretación de la realidad. Lo que ha sucedido es igual para todos. La diferencia es cómo tú interpretas eso que ha sucedido. En primer lugar, repetíos el mantra y la frase. El no es al producto y no a mí. El no es al producto y no a mí. El no es a la oportunidad y no a mí. Y esa persona, según su punto de vista, ha creído que es así y la respeto profundamente. La entiendo profundamente. Yo también lo rechacé. Muchos de vosotros es posible que estéis en ese ahora y lo hayáis rechazado en el pasado. Por tanto, lo respetamos, lo aceptamos y además no tiene nada que ver conmigo. Esto no afecta tanto tu estado anímico. El segundo pequeño truco es un no es un no real, es un no de momento. El segundo truco es no es un no real, es un no en este instante. En estos momentos, con la situación que tienes, con mis capacidades, con la habilidad que he tenido para presentarte el producto y con todo lo demás. Por lo tanto, nunca es un no definitivo. Siempre existe la posibilidad más adelante. Y eso tiene que ver con lo que veremos después también en la fase de optimización. Ahora, ¿qué es lo que hago con ese no cierre? ¿Cómo puedo potenciar el descubrimiento de las herramientas y las técnicas que me ayudan a llegar a ese cierre? Fijaos, os voy a plantear una serie de técnicas de venta, las voy a contar en unos 10 minutos aproximadamente. Son 10 técnicas de venta, algunas tienen más que ver con la activación desde el hemisferio derecho, con la activación desde el hemisferio izquierdo hacia el hemisferio derecho, es decir, desde lo racional, desde lo lógico hacia lo emocional. Otras tienen que ver con lo puramente emocional y la veremos después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar primero con estas 5 técnicas de venta que hablan de cómo racionalmente podemos incrementar las probabilidades de consumo. Y repito lo que significa mejorar el cierre. Mejorar el cierre no significa vender siempre. Mejorar el cierre significa que vendo más veces de lo que antes vendía. Ya está. Solamente así nos funcionará. ¿Vale? Porque yo entiendo que esto es un cambio de hábitos. Cuando haces un cambio de hábitos que ya suficientemente complejo es, y resulta que lo que intentas no da el resultado inmediato que aparentemente buscas, dices, esto no funciona, lo dejo. Por lo tanto, daos cuenta de que esto es un proceso en el que poco a poco incorporamos las técnicas y que poco a poco dará resultados inevitablemente. ¿Y sabéis por qué va a dar resultados inevitablemente? ¿Hola? ¿Lo sabéis o no? No lo sabéis. El motivo es porque está basado en patrones de comportamiento humano, porque es científico. Ahora comentaré un poquito de ciencia para que entendáis esa aplicación científica, pero esto no es opinión, es ciencia. Es ciencia aplicada al mundo de las ventas, por tanto, funcionará siempre.
En el tiempo, no cada vez, siempre en el tiempo. Por tanto, vamos con algunos de ellos. El primero dice, beneficios temporales. Este es muy normal, este es muy lógico, ya lo conocéis. Habitualmente, las personas tendemos más a hacer las cosas importantes en el momento presente o a dejarlas para más adelante. ¿Cuál de los dos comportamientos es más frecuente? ¿Cuál? Para más adelante. Por tanto, como el comportamiento humano frecuente, el normal, es dejar las cosas para más adelante, yo diseño una técnica de venta que vaya en contra de ese comportamiento. Si lo que buscamos es un cierre, va a ser mucho más fácil activar la decisión final si tengo un beneficio temporal por el cual yo lo puedo cumplir. Alguien estará pensando, bueno, la empresa me tiene que dar ese beneficio temporal. No tiene por qué. Es muy sencillo. Si tienes, por ejemplo, un equipo de 5 personas y tienes tu propia estrategia de cohesión del equipo, de mejora de la atmósfera del equipo, de puesta en común de herramientas del equipo, y quizás una vez al mes, una vez cada 3 meses, llevas al equipo a comer a algún sitio. Un beneficio temporal que no tiene que ver con el producto ni con la empresa es que quizás puedes decirle a esa persona, si cierras ahora, sientas en el equipo ahora, tenemos una comida en tal sitio y te puedes venir, puedes conocer a la gente que está dentro, puedes ponerte ya en marcha, vas a escuchar directamente qué les funciona y además tal, tal y tal. ¿Me estáis siguiendo? Y eso no depende nada más que de vosotros. Lo podéis hacer siempre que queráis. Por lo tanto, todo eso va a activar el consumo. El segundo dice limitación. Es el mismo concepto. Nada más que en este caso es el típico, el mítico, solo válido hasta. ¿Vale? Solo válido hasta. O obtienes estos beneficios solo en estas condiciones. La limitación siempre funciona, siempre da más resultados que la no limitación. ¿Por qué? Porque cuando a un cliente le interesa algo, es fantástico, pero su mente va a decirle, su parte racional, siempre va a preguntarle si lo puedo hacer más adelante. Y si no hay ninguna respuesta dentro del planteamiento, ningún factor dentro del planteamiento que le diga que no es así, lo va a aplazar. Por lo tanto, siempre que tengamos que ofrecer algo, que vender algo, una oportunidad, lo que sea, con una limitación va a tener más efecto que no tenerla. Exactamente igual que si vendemos algo por tramos. Si tienes que hacer un evento el día 30 de noviembre, lo que tienes que hacer es poner tramos de venta de entradas. No te esperes a poner el evento 30 de noviembre y dices, la entrada vale 25 euros. Y esperes hasta el final, porque ¿sabes lo que va a pasar? La mayor parte de personas van a comprar al final. Y eso podría ser grave, porque tú no sabes cuánta gente va a venir, no sabes cómo organizarlo, no sabes cómo plantearlo, hasta el último momento. Pero es que además, cuanto más tiempo tarden, más probabilidades hay de que les surja algo en el camino. De tal forma que si tú vas a vender algo para el 30 de noviembre, lo ideal es hacer tramos. Ahora cuesta tanto, después cuesta tanto, después cuesta tanto. Y funciona. Y funciona, siempre funciona, siempre que existe una limitación. Vais a ver, si tenéis una gráfica o tenéis alguna herramienta de medición, vais a ver cómo lo que sucede es que justo antes de la limitación, la compra aumenta. Siempre es así. Veréis cómo todas las grandes empresas lo hacen. Lo lanzan capaces de decir, voy a hacer esto durante este mes, un concesionario de coches. Durante este mes, tal modelo a precio no sé qué, o tales condiciones a precio no sé cuánto. Y solamente durante un tiempo, porque el ser humano tiende a aplazar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por lo tanto, igual que en el anterior, tenemos la opción de que la empresa nos dé herramientas para limitar, tenemos la opción de hacerlo nosotros mismos con nuestro propio planteamiento. La siguiente dice el silencio perfecto. Esta es un poco más complicada. En esta ocasión ya hablamos de una situación en la que la persona empieza a poner objeciones, en la que la persona no lo tiene claro, en la que la persona dice que sí, pero luego que no, en la que la persona duda. En el silencio perfecto lo que vamos a hacer es diseñar una sola vez, es decir, esto lo tengo que hacer antes de que llegue la situación, un pequeño guión, un pequeño texto que resuma brevemente los mayores motivos por los que te interesa esta compra, los mayores beneficios que vas a tener cuando consumas el producto, luego cómo te va a cambiar la vida, esa proyección de la que hablamos anteriormente, cuando realmente lo tengas en tus manos o lo experimentes. Te redactas este pequeño guión, no tiene que ser muy largo, pueden ser 3 o 4 líneas, pero en la que se diga claramente y memorizadamente por qué te interesa comprar esto. En esta ocasión tú haces el speech. Le dices a la persona el por qué le interesa y cuando terminas el speech, silencio. Silencio. Y no puedes hablar. ¿Me estás siguiendo? Cuando terminas el speech, silencio. Tienes que permitir que la otra persona hable. ¿Por qué? Porque, date cuenta, tú le has planteado una situación idílica en cuanto al propio consumo. Tú le has planteado cuáles son los motivos más profundos. Siempre basándonos, recordad, cliente ideal, escucha profunda, conocimiento profundo, partimos desde ahí. Y desde ahí tú le vas a plantear por qué a esa persona, de esa manera, con la situación que tiene, le interesa consumir lo que tú le estás ofreciendo. Si tú le planteas eso de forma directa, clara, específica y concreta, y llega a su emoción y permites ese silencio, la persona va a decir con mucha más probabilidad que le interesa. Porque sencillamente, racionalmente, ya lo has conseguido. ¿Me estáis siguiendo hasta ahora?
El silencio es muy, muy exigente. El silencio es aterrador. ¿Qué tal sienta? Es molesto, ¿eh? Es incómodo. Algunos estáis pensando que hable ya y mucha gente me está diciendo, habla ya. En esto se está basando esta técnica de venta. En esto se está basando esta técnica de venta. Como el silencio es incómodo, la persona que lo rompa es la que va a determinar si la venta se produce o no. Si la persona que lo rompe es la otra persona, las probabilidades de consumo son mucho más altas. Si la persona que rompe ese silencio, sois vosotros ya con él, bueno, y además, y de todas formas también, no. Una vez decidas qué decir, se acabó. Silencio. Las probabilidades de consumo se disparan en ese caso. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. ¿Hola? Sí. Gracias, fantástico. La siguiente dice venta de farol. Conforme vamos bajando, cada vez son más exigentes. Emocionalmente son más exigentes. Necesitan más capacidad, más habilidad, más certeza en lo que estás haciendo. La venta de farol, lo de farol, ¿a qué juego os suena? Farol, ir de farol. ¿Se dice aquí eso? Hostia, pues tendremos que buscar otro nombre entonces. Vale. Lo explico en este caso. En España, ir de farol es cuando tú asumes que algo es de una manera sin realmente estar seguro de que algo es de esa manera. Eso es lo que significa ir de farol. Y se suele hacer mucho en juegos como el póker, ¿vale? Es decir, tú estás absolutamente defendiendo una historia, tú estás creyéndote profundamente una historia y tú estás siendo totalmente consecuente con esa historia. En este caso, ¿qué es una venta de farol? Una venta de farol es aquella en la que resuelves las dudas que el cliente puede tener asegurándote y creyéndote y actuando como si el cliente ya te hubiese dicho que sí. ¿Bien? ¿Cómo funciona? El momento más difícil suele ser al final, cuando ya tienes que hacer un pedido, cuando tiene que firmarte, cuando tiene que rellenarte no sé qué, no sé exactamente cómo funciona, pero el momento en el que sucede eso es el más exigente de todos. El momento en el que el cliente tiene que pagar es el más exigente de todos, porque hasta ahí la boca puede funcionar, lo que dice le puede ayudar a escabullirse y a escaparse por otros sitios. Ahora, cuando firmas ya no hay vuelta atrás y por tanto el cliente siempre va a tratar de evitar ese momento. ¿Cómo funciona la venta de farol? Tú vas a actuar como si el cliente ya hubiese decidido. Tú vas a actuar como si el cliente ya te hubiese dicho que sí. Tú vas a actuar como si el cliente estuviera ya convencido de que va a consumir lo que le produces. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Lo das por hecho. Si es un formulario lo que tiene que rellenar, vale, pues no pasa nada. Relléname este formulario y en 2 o 3 días te paso no sé qué y en 2 o 3 días tienes tu negocio. O tu producto o lo que sea. ¿Me estás siguiendo? Si fuera una tienda de ropa, pongo más ejemplos para que entendáis el contexto, y tú estás probándote varias cosas y no estás muy seguro sobre lo que vas a elegir, lo más probable es que cuando hay dificultades a la hora de elegir, si te has probado 3 prendas, muchas veces no te llevas ninguna, porque no sabes cuál de las 3 te gusta más. En este caso, una venta de farol es el momento en que el dependiente, el vendedor, dependiendo de tu actitud, tu respuesta, tu comportamiento, asume que has elegido una de esas 3. Y entonces automáticamente actúa como si la venta estuviera hecha. ¿Y qué es lo que diría? Vale, entonces entiendo que te vas a llevar el chaleco verde, te cobro por aquí, pásate por aquí, ¿por qué no te lo cuento? ¿Me estás siguiendo? Que tú ya actúas como si fuera a ser así. En muchas ocasiones, ¿por qué va a funcionar? Porque el cliente, por el motivo de no atreverse, de no saber, de hacerte daño, de molestarte, va a ir detrás de ti. Porque todas las personas necesitamos liderazgo. Porque todas las personas, en cierta medida, nos gusta que nos resuelva las cosas. Porque a muchos de nosotros nos encanta que alguien decida por nosotros, ¿sí o no? Sí. Cuando tú tienes dudas, va a ayudarte eso. Al fin y al cabo, ¿qué es un líder? Un líder es una persona que resuelve las dudas de los demás. Es una persona que te ayuda cuando tú estás en un lugar en el que no sabes por dónde ir y alguien te dice, por aquí, tú dices, vale, por ahí. Por lo tanto, el liderazgo funciona cuando tú asumes esa posición de poder e instruyes, diriges a la persona hacia lo que va a pasar, entonces es mucho más probable que la venta se produzca. ¿Tiene sentido? Sí. Gracias. La última dice, venta directiva. Venta directiva, y es la más exigente de todas. La venta directiva es aquella en la que tú tienes absolutamente claro que eres el líder auténtico, que eres la persona que dirige todo lo demás y es la persona que va a indicar en cada instante lo que tiene que pasar. Cuidado, esto no quiere decir que por hacer una venta directiva, previamente no hayas hecho lo que tienes que hacer, de saber quién es la persona, de hacer las preguntas adecuadas, de conectar con esa parte emocional, de transformarlo a algo que a él realmente le interese. Ya lo hemos hecho todo eso, no penséis que no. Y ahora, además,
hago una venta directiva. ¿Y qué es esa venta directiva? Es en la que directamente le dices al cliente lo que tiene que hacer. Es parecida a la venta de farol, pero es más directa. En la venta directiva no solamente le vas a decir lo que tiene que hacer, dónde tiene que firmar, le vas a dar también constantemente opciones. Imagina que tiene que ver con la forma de pago, entonces le vas a decir, vale, tenemos 3 formas de pago, es esta, esta y esta, ¿cuál eliges? No, es que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, vale, tenemos también la opción de no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que tengo que hablar con mi socio, vale, mañana voy a verte con tu socio, ¿a qué hora quieres que vaya? ¿Me estás siguiendo? Es la venta en la que tú tienes las riendas, en la que tú agarras las riendas. Y cuidado que no he dicho coger las riendas, no sé si os habéis dado cuenta. Estoy atento, ¿eh? En la que tú agarras las riendas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vas constantemente dirigiendo el camino. ¿Por qué? Insisto, porque a las personas nos ayuda que nos muestren el camino. A las personas nos ayuda a tener a alguien de referencia. Si tú te has ganado su confianza y eres capaz de establecer ese camino, las probabilidades de consumo son mucho más altas. Yo os comento, por ejemplo, lo que hacemos en Level Up en muchas ocasiones. Tenemos clientes que pueden asistir a una conferencia o que llaman por teléfono o que tienen dudas. Utilizamos muchas de estas. Primero, en cualquier instante del tiempo, lo ideal es que tengan un beneficio adicional por contratar, porque si no, le cuentas la historia durante 15 minutos y cuando terminas te dice, vale, me lo pensaré. Eso es una mierda. Tenemos que huir de eso. Son 15 minutos, lo más probable, perdidos en el tiempo. De tal forma que cuando se completan esos 15 minutos, ahí es donde se tiene que ejecutar la venta. Las probabilidades de que una venta se produzca cuando estás delante de esa persona son mucho más elevadas que si dejas que la persona se vaya. ¿Me estáis siguiendo? ¿Lo estáis apuntando? No, si os estoy viendo. ¿Me estáis escuchando mucho? No apuntáis. Repito, las probabilidades de cerrar una venta cuando tienes a la persona delante son mucho más altas que si la persona sale feliz y contenta, te dice que es fantástico, que cree que sí, pero se va sin que haya acción. Entonces, todo lo que hacemos tiene que estar enfocado a que se produzca algún tipo de compromiso o acción. En la venta directiva lo que hacemos es sencillamente guiar constantemente en el camino. Esto exige mucha más capacidad, ¿de acuerdo? Os decía antes cosas que hacemos nosotros. En algunos casos, cuando la persona está dudosa, llegamos hasta el punto de decirle, ven conmigo y firma este sitio. Ven conmigo, rellena estos datos. Ven conmigo, la directiva sería, ven conmigo, dime cómo te llamas, te lo voy a rellenar yo. Eso es la venta directiva. Dime tu nombre, dime tu apellido, dime tu DNI, dime tu email, dime cómo vas a pagar y paga ahora. No, es que no sé cómo voy a pagar, tienes 3 opciones. Esto, 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 ¿cuál eliges? Pero en todo momento tiene que la persona llegar al punto de decisión. ¿Me estoy siguiendo? Entonces, este es más exigente, obviamente va a necesitar ese liderazgo del cual estamos hablando constantemente. Va a necesitar una persona que confíe en esa persona, en sí mismo. Va a necesitar una persona que no mezcle un no al producto o servicio con un no a tu persona. Lo va a necesitar todo eso y mucho más. Pero es el camino. No estoy pretendiendo que de hoy a mañana, miércoles, de repente utilicéis todas las técnicas. Lo que estoy pretendiendo es que dispongáis de la información para utilizar las técnicas, que seleccionéis quizás una de ellas, 2 de ellas y que empecéis a ver qué tal funciona. ¿Eso tiene sentido para vosotros, sí o no? Sí. Esa es la idea, genial. Entonces, en la parte del hemisferio izquierdo, lo que trabajamos es desde ese punto, ¿bien? Desde el punto de cosas que tienen que ver con lo racional. Ahora, ¿qué es lo que más va a funcionar? Lo que más va a funcionar realmente es las herramientas, las técnicas que tienen que ver con la activación del hemisferio derecho. Os decía anteriormente que todo lo que estoy presentando tiene una base absolutamente científica. A medida que avanzamos hay ciencias como principalmente las neuroventas, el neuromarketing, la neuropsicología, la neuroprogramación de las personas como tal, que están explicando el porqué de estas técnicas que la propia acción, los propios hechos, nos demuestran que durante hace mucho tiempo funcionan. En esta parte sí que he querido tener ese pequeño componente científico, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan ese componente científico para creer. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de estudios académicos, ya hace mucho tiempo que no ejerzo como eso, pero mis estudios son esos, son técnicos, son ingenieros, ¿de acuerdo? Y como muchas personas que ven de la parte científica, tecnológica, era súper escéptico. Para los que son escépticos es muy útil utilizar este tipo de elementos, insisto, científicos, biológicos, como vais a ver, que explican por qué suceden las cosas. En este caso lo que tenéis ahí son diferentes opciones para activar diferentes tipos de hormonas que se generan y que se mueven por nuestros cuerpos. Esto es algo científico, por tanto, las hormonas que tenéis ahí, el cortisol, adrenalina, dopamina, endorfinas, son hormonas que se generan en nuestro cuerpo y que afectan a la decisión de compra. ¿Qué es una venta por cortisol? El cortisol es aquella hormona que lo que hace es activar la parte de, digamos, el defecto, lo que no me gusta, lo que me molesta, lo que me irrita. El cortisol se genera cuando siento algo que me irrita.
El cortisol sucede cuando ves a una persona que no te gusta. Hay muchas personas, bueno, muchas no, quizá alguna persona que cuando ha salido no le he gustado. Eso es cortisol. Eso no ha pasado, ¿verdad, en esta sala? No. Decir que no, porque si no me vengo abajo, ¿vale? Entonces, si hubiera pasado, es el cortisol el que se está activando y es la sensación que tú estás notando, ¿vale? Por tanto, el cortisol tiene que ver con eso. Cuando tú activas ese cortisol, entonces las probabilidades de consumo son mayores, porque recordad, ¿cuál es el orden en el cual presentamos un producto o servicio? Primero hablamos de... Lo he dicho antes. De lo negativo, la emoción negativa, gracias. De la emoción negativa, del problema que tienen, de lo que les va a pasar si no consumen. Primero hablamos de eso. Se trata de activar esa emoción. Se trata de generar esa sustancia. Y cuando la sustancia se genera y cuanto más intensa sea, más probabilidades hay de que finalmente exista la venta. La venta por adrenalina es similar. La adrenalina es la hormona del estrés, es la hormona de la ansiedad, es la hormona que habla del miedo que tienes sobre algo. Fijaos, hay muchos sectores en los que se ve cómo esa hormona es importante a la hora de desarrollar nuevos productos y servicios, a la hora de innovar. Hay muchas empresas, por ejemplo, la alimentación, digamos, precocinada, envasada, que tiende a crear productos que se hagan más rápido, que funcionen más rápido en el microondas, que sean más fáciles de preparar. ¿Me estáis siguiendo? Eso es como funciona la industria. ¿Por qué? Porque las personas tenemos cada vez menos tiempo. O eso se creen las personas. Porque la falta de tiempo, la escasez para hacer todo lo que tienes que hacer, cada vez te agobia más. Si yo lo que hago es decirte, tienes muy poco tiempo, te va fatal el tiempo que tienes, no eres capaz de llegar al tiempo o a las cosas que te gusta hacer durante el día. Activo esa sensación de estrés y después te presento un producto o servicio, las probabilidades de consumo son mucho más altas. Por lo tanto, la adrenalina tiene que ver con esa sensación de estrés, de agobio, de miedo que en un momento dado puedes experimentar. Fijaos, en este caso me sucedió, os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la alimentación, me sucedió en uno de los cursos de hace años en Level Up, había muy poquita gente, en ese momento 40 personas quizás, estábamos haciendo un ejercicio que tenía que ver con esto y lo que les planteaba es, de alguna forma, cómo conseguirían esa venta por adrenalina, cómo podrían generar miedo en el cliente, cómo podrían demostrarle que tienen que hacer algo al respecto, cómo le podrían crear ansiedad para posteriormente conseguir esa venta. Pasando por la sala, escuché a una persona que le decía a la otra que el motivo por el cual podía conseguir una venta era por el desconocimiento de la nube. Y se enfocaba en ese concepto, el desconocimiento de la nube. Yo solamente escuché eso, pero me gustaría saber, ¿para cuántos de vosotros a día de hoy, con esa información, es un problema real el desconocimiento de la nube? Y solo levantéis la mano los que sintáis que es un problema el desconocimiento de la nube. ¿Levantad la mano? Veo quizás 30, 40 manos arriba, somos 1.200 personas. Eso significa que hay quizás un 3%, 4% de personas para las cuales es un problema real el desconocimiento de la nube. Ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Para cuántos de vosotros sería un problema perder toda la actividad, todo el trabajo, todo lo que hicisteis profesional o empresarialmente el año pasado de un momento para otro? ¿Para cuántos sería un problema? Levanta la mano. Bien, gracias. ¿Para cuántos de vosotros sería un problema perder todas las fotos que tenemos en los móviles? Ya no utilizamos cámaras, ya no imprimimos, ya no lo sacamos del ordenador, ya no hacemos álbumes, lo aplazamos, lo aplazamos, lo aplazamos. ¿Para cuántos sería un problema nunca más tener esas imágenes? Levanta la mano. Bien, estoy ofreciendo el mismo producto. Estoy hablando del mismo producto, no sé si lo habéis visto. El primer caso, unas 30, 40 manos de 1.200 manos arriba. El segundo caso, las 1.200 manos arriba. ¿Hay diferencia en el resultado, sí o no? ¿Hola? Sí. Quiero que entendáis el poder de las técnicas de las que estoy hablando. Hay una barbaridad. Es completamente diferente el resultado y estoy ofreciendo el mismo producto. ¿Qué estoy ofreciendo? Servicios informáticos de almacenamiento en la nube, que significa toda esa información que tienes en local, en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, ponla en un lugar seguro, porque aunque te la roben, aunque se pierda, aunque se rompa el cristal, no va a pasar nada, siempre tendrás acceso a ella. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, ¿cuál es el nivel de atención que consiguió en el primer caso? 3-4% de la sala. Muy, muy bajo, extremadamente bajo. ¿Cuál es el nivel de atención que consiguió en el segundo caso? Prácticamente todo el mundo. Eso es una venta por adrenalina. Genera el estrés que supone el miedo, lo que te va a pasar si pierdes las imágenes de toda una vida, quizás. Lo que vas a perder si todo un año de trabajo desaparece de un momento para otro. Si consigues que se genere esa emoción, esa hormona, entonces es muy posible que te escuche más y que diga, vale, entonces esos servicios informáticos que vendes, ¿cómo funcionan? ¿Me estás siguiendo? Gracias, fantástico. La siguiente dice venta por dopamina. Esta tiene mucho que ver con la historia de Louis Vuitton, que comentaba anteriormente. Tiene que ver con la expectativa, tiene que ver con lo que va a pasar, tiene que ver con lo que va a suceder, tiene que ver con cómo me va a afectar a mí el proceso de consumo.
Para esto lo que necesitamos es intensificar, lógicamente, no solamente la experiencia de venta, sino también la experiencia de consumo. Por lo tanto, la venta por dopamina, la dopamina se genera cuando tú anticipas algo que va a suceder y que realmente deseas que suceda. Por ejemplo, muchos de vosotros creasteis dopamina los días previos a este evento, ¿es correcto? ¿Qué significa eso? Tengo ganas de que llegue, tengo ganas de ir, tengo ganas de viajar, tengo ganas de compartir eso con mi equipo. Eso es dopamina, ¿de acuerdo? Una persona a la que le gusta el fútbol, y me han dicho que aquí no hable mucho de fútbol tampoco, se me ha pasado, una persona a la que le gusta el fútbol puede estar anticipando el partido del fin de semana durante semanas, durante días, y puede estar deseando que suceda, y va a pensar en lo que va a pasar, y va a pensar en cómo lo va a ver, va a pensar con qué lo va a ver, va a pensar en qué excusa le tiene que dar a su mujer para poder quedarse más rato. Eso es dopamina. ¿Lo tenemos? Por lo tanto, eso es anticipar lo que te va a pasar en positivo antes de que suceda. La venta por endorfinas tiene que ver con la hormona que se genera cuando ya experimentas la sensación de felicidad. Las endorfinas son las hormonas que creamos cuando lo estamos pasando bien, cuando estamos riendo, cuando nos sentimos a gusto, cuando ha pasado algo sorprendente, cuando estamos disfrutando del contexto en el que estamos. ¿Cómo es la venta por endorfina? En este caso lo que hacemos es remitir o bien a una experiencia tuya previa o bien a experiencias de otras personas en las que se ha generado esa hormona. Os voy a poner un ejemplo, no es de Essen, es un ejemplo muy reciente, esto es ahora mismo muy viral en las redes sociales, igual a alguien le ha llegado. Es un post de una persona, lo voy a leer directamente. Ahí abajo aparece un libro de colores, ¿de acuerdo? La imagen de abajo es un libro de colores. Y lo que dice arriba es lo siguiente. El viernes pasado, lo leo aquí, el viernes pasado me estaba yendo a Tarifa, a pasar, Tarifa es un pueblo que está al sur de España. El viernes pasado me estaba yendo a Tarifa a pasar el fin de semana cuando a mi hijo le subió la fiebre y tuve que cancelar el viaje esa misma tarde. Cancelación que hice online al ser un apartamento de Airbnb. Yo pensaba que igual conseguía con suerte que me volvieran el pago del apartamento, al decirlo con antelación. A las 2 horas me llamaron por teléfono y me pidieron el informe del médico. Al enviárselo me volvieron a llamar a los 5 minutos para decirme que me hacen la devolución de la cantidad completa. ¡Qué alegría! Al menos no había perdido el dinero. A los 3 días me llamaron para ver qué tal seguía mi hijo Diego y me pidieron la dirección de mi casa. Ahora mismo acabo de recibir un paquete de Airbnb con un cuaderno para pintar y un lápiz de muchos colores. Me he quedado alucinada. Una experiencia de cliente inmejorable y digna de ser compartida. Os lo aseguro que me han ganado. Eso es una venta por endorfinas. Cuando tú te enfocas absolutamente, sin límites, creyendo en las personas, en que la persona tenga la mejor experiencia posible de consumo, o incluso cuando no consume, cuando es el caso, va a convencer a muchas personas que a ese negocio, que a esa persona le interesa su cliente, y eso va a convertir ventas. Por lo tanto, cuanta más información de este tipo tengamos, cuanta más experiencias de este tipo hayamos producido, cuanta más capacidad tengamos para expresarlas, para enseñarlas, para proponerlas, para replicarlas, más posible es que la persona que está escuchando quiera sentir exactamente esa misma sensación. Y la última dice venta por proyección. Vuelvo atrás para que la veáis. La última dice venta por proyección. Es muy parecida a la venta por endorfinas, pero dirigida hacia esa proyección más global. Es decir, no solamente penséis en el producto o servicio como tal, piensa en la globalidad, en cómo afecta a su vida, en cómo afecta al colegio de sus hijos, en cómo afecta a su relación con la pareja, en cómo afecta a su futuro a medio y largo plazo, y dibújale ese futuro de otra forma. Enséñale, haz que visualice físicamente, es decir, en la realidad, visualizando, o por alguna otra vía, los beneficios que va a tener si va por ese camino. Esa es la venta por proyección. ¿Tiene sentido hasta ahora, sí o no? Sí. ¿Hola, sí o no? Sí. Gracias. Por tanto, lo que hacemos es activar hormonas que sencillamente hacen que sea más posible finalmente el consumo. Daos cuenta de que hemos trabajado 10 técnicas de venta. La idea, como decía anteriormente, no es usarlas todas de golpe, es simplemente disponer de ellas y decir cuál de ellas voy a empezar a usarla. Pero sí es necesario que empecéis a usar una de ellas. De hecho, os dejo 15 segundos, después de haber visto estas y estas, que he explicado anteriormente, 15 segundos individualmente para seleccionar cuál de ellas vas a empezar a utilizar en tus siguientes reuniones de venta, reuniones de equipo a partir de mañana mismo. Pero quiero que lo escribáis, no quiero que lo penséis. Escribid cuál de las técnicas que se han presentado realmente más os vibra, más pensáis que os van a ayudar desde ese instante. 15 segundos sencillamente para elegir una de ellas y ponerla en vuestro papel. Muy importante, ponerla en vuestro papel.
¿Las tenemos? Hola, ¿las tenemos sí o no? Gracias, por tanto, vamos a empezar con alguna y a ver hasta dónde llegamos, ¿bien? Fijaos que en el no cierre, no sé si lo recordáis, pero teníamos las causas externas, lo ponía antes. Fijaos, aquí decía causas externas y causas internas. Las externas tienen que ver con esto, tienen que ver con lo que envuelve al producto, tienen que ver contigo mismo, tienen que ver con tu manera de comunicarte, de expresarte y un montón de cosas más. Pero, ¿y qué son las causas internas? ¿De qué depende interiormente? Interiormente es de donde más depende de si la venta se cierra o no, de si vuestro porcentaje aumenta o no. ¿Y qué significa esto de causas internas? Y fijaos que tenemos una imagen de una persona con poder, de una persona con intensidad, de una persona con capacidad. Nuestra mente funciona de una manera muy particular. Nuestra mente está llena de pensamientos, la mayor parte de ellos inconscientes, que limitan nuestras capacidades. Estos pensamientos no son propios nuestros, no son autóctonos nuestros, no los hemos generado nosotros. Los pensamientos de nuestra mente inconsciente, la cual domina el 95% de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos, de nuestra interpretación de la realidad, ese 95% de pensamientos inconscientes, en realidad, tiene mucho más que ver con nuestros padres que con nosotros. Tiene mucho más que ver con cómo ellos experimentaban, vivían y creían sobre el mundo profesional o empresarial. Tiene mucho más que ver con el entorno que nos rodea, tiene mucho más que ver con lo que dicen los medios de comunicación, tiene mucho más que ver con lo que escuchamos en el colegio, en el sistema académico, tiene mucho más que ver con situaciones que nos han dolido, que nos han molestado, sufrimiento acumulado en el tiempo y que nuestra mente está diseñada para ocultar, no para enfrentarte a él, sino para ocultar en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede eso? También tiene mucho que ver con resultados pasados, que no son los que deseábamos. La mayor parte de personas, no la mayor parte, todas las personas siempre tenemos expectativas sobre lo que va a pasar. Siempre queremos que una reunión de ventas acabe de una forma. Siempre queremos que un consumo de un producto o servicio acabe de una forma. Siempre queremos que mi hijo saque unas notas determinadas. Siempre queremos que gane tal equipo un partido. Siempre queremos cosas y es literalmente imposible que la realidad sea exactamente como yo la quiero. La manera en la que funciona la mente es, especialmente cuando las cosas duelen, generar protección interna para que eso no me suceda en el tiempo. La mente humana, ¿para qué pensáis que existe? ¿Cuál pensáis que es el fin de la mente humana? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad principal de la mente humana? Decid algo. Pensar. Eso es lo que debería pasar. La mente humana debería ser utilizada para aquello que nos diferencia de los animales, lo cual es pensar, buscar soluciones creativas a problemas. Pero hacemos eso muy poco parte del tiempo. La mente humana tiene como fin principal, esto quiero que lo apuntéis, es lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora, la mente humana tiene como fin principal la protección de nosotros mismos. Pero no la protección a que venga un león y nos coma, no la protección a poner la mano en el fuego y que nos quememos, ya sabemos que eso va a pasar. La protección a que estemos mal, a que suframos, a que experimentemos negativamente el entorno, pero es que el entorno es negativo por definición, es que nunca va a ser lo que tú quieres. Y la mente humana tiene un funcionamiento en el cual crea pensamientos, creencias, paradigmas, programas que supuestamente me protegen ante el riesgo que veo en el exterior. El problema es que cuando está pasando eso también me está impidiendo una serie de comportamientos que necesito para crecer, que necesito para avanzar, que necesito para arriesgarme y para atreverme a hacer cosas que hasta ahora no he hecho, pero están absolutamente colapsados, están absolutamente esclavizados por eso que tu mente está haciendo contigo. La mente humana no tiene, os voy a decir una cosa muy importante, quiero que no olvidéis jamás. Vuestra mente no quiere que seáis felices. Vuestra mente no quiere que cumpláis vuestras metas. Vuestra mente no quiere que tengáis la vida que dibujáis. No es eso para lo que está hecha. Vuestra mente en realidad está diseñada para quedarse donde está. Científicamente tenemos alrededor de 90.000 pensamientos al día. 90.000 pensamientos al día. Sí, hasta aquella persona que estás pensando tiene 90.000 pensamientos al día. Las estadísticas demuestran, estudios científicos demuestran que el 90% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior. No parecidos, no similares, los mismos. Aunque tu día sea absolutamente diferente, aunque un día estés trabajando y el otro sea un fin de semana, tus pensamientos van a ser iguales que el día anterior. ¿Qué produce eso? Estancamiento. ¿Qué produce eso? Resistencia al cambio. ¿Qué produce eso? Dificultad para acometer los cambios que durante mucho tiempo estás buscando. ¿Qué produce eso? Dificultad para estar en el estado emocional adecuado para alcanzar esos cambios.
Cuando tu mente piensa de esa forma, cuando tu mente tiene tanto miedo, cuando tu mente te quiere proteger de tanto, lo que está sucediendo es que está limitando tu emoción. La emoción es el mayor elemento de desarrollo de la persona del siglo XXI. La emoción es la asignatura pendiente no de los trabajadores, de la humanidad. La emoción es aquello que determina no solamente si vendes o no vendes, ya lo hemos hablado. No solamente si convences o no convences. No solamente el rendimiento tuyo propio, el de tu equipo. También es lo que genera tu realidad. Quiero que penséis por un momento, ¿en qué estado emocional estabais cuando habéis conseguido grandes cosas? Si pensáis en vuestros grandes logros, vuestros grandes triunfos, ¿en qué estado emocional estabais? Decidme, ¿en qué estado estabais? ¿Bien o mal? ¿Solo bien? Estabais muy bien, porque es la única manera de conseguir cosas. Si tú te despiertas por la mañana y tienes miedo, tienes duda, estás cansado y no me apetece, y esta reunión que tengo seguramente me va a decir que no, y mi marido no sé qué, y mi hijo en el cole no sé cuánto. Si te despiertas en ese estado emocional, te digo algo, tu día va a ser una puta mierda, porque solamente puede pasar eso. Necesitas cambiar, un momento. Necesitas elevar, atención a lo que voy a decir ahora, necesitas elevar tu estado emocional.